otro y van dirigiendo la función de ciertas proteínas, ¿sí? Entonces, si una hormona tiroidea falta en cerebro, la agarran y se la llevan para allá y allá se libera donde va a tener una función. Igual con la insulina, igual con todas las proteínas que normalmente van a tener un transportador. Entonces, esto es muy similar, ¿sí? En este caso, la proteína SR es la que va a reclutar o la que va a llevar a la ribonucleoproteína U1. ¿Y a dónde la va a llevar? Pues al extremo 5'. ¿Para qué? Pues para que corte ahí, ¿sí? De igual forma, esto va a favorecer que se lleven a cabo el reclutamiento de otras proteínas al extremo 3', ¿sí? ¿Para qué? Pues para que se lleven a cabo estos cortes y se puedan eliminar estos segmentos de intrones, pero también para que se dé la ramificación en el caso de los transcritos del grupo 2, ¿sí? Entonces, esta imagen es más que nada para que sepan que todo está dirigido, no se da de forma espontánea, ¿sí? Hay proteínas que tienen funciones muy específicas. Si esta proteína nada más tiene la función de llevar a este lugar para que identifique su secuencia, esa es su función. Va a haber otra que va a llevar a la U2 para que pegue aquí el loop, esa va a ser su función. Esta nada más va a cortar, esa es su función, ¿sí? Va a haber otras como los RNA largos no codificantes, su función es de agarrar, ¿sí? O de favorecer la transcripción o de inhibir la transcripción. Todas las proteínas tienen una función específica. En este caso, las SR de reclutar las proteínas que van a llevar a cabo el corte, la ramificación y eso favorecer la eliminación de segmentos intrónicos. Entonces, pareciera que no, pero esto del splicing es bastante importante, ¿sí? Pues resulta que es crucial que se lleve a cabo el splicing. ¿Alguien sabe qué es drosófila? Es una mosquita, ¿verdad? Que se usa como un modelo de investigación. Ok. Entonces, drosófila es crucial que se lleve a cabo el splicing para que ésta pueda expresar su sexo, ¿sí? A través de este mecanismo va a poder expresar su sexo, ya sea macho o hembra. ¿Y esto cómo pasa? Pues bueno, resulta que tenemos a la UA2F, ¿sí? Que va a estar presente en un segmento de este pre-RNA mensajero en machos, ¿sí? Y esta va a llevar a cabo un corte y empalme, que es el splicing, de un RNA mensajero, ¿sí? En las hembras también pasa lo mismo, sin embargo, hay una proteína que se llama SXL, ¿sí? Si se fijan, está ahí, en rojo. Entonces, esa proteína, si se fijan, impide que la proteína amarilla, que es la U2AF, esté en el mismo sitio que en los machos. En las hembras se recorre. ¿Por qué? Porque está inhibiendo o está reprimiendo, impide que la U2AF se siente sobre esa secuencia específica. Entonces, al momento de impedir que esa corte en ese segmento, el transcrito que se genera es diferente. Si se fijan, este tiene un tamaño y no es igual a este. A este le falta un pedazo. ¿Sí se fijan? Pero ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver que cuando los machos generan todo este transcrito, realmente no todo se va a traducir. Se genera una proteína muy cortita. ¿Por qué? AUG, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué es esa secuencia? Exactamente. Es un codón de terminación, AUG. Se llama un maestro, Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces, si es un codón de terminación, ¿cómo va a estar la proteína? Chiquita. O sea, si se fijan, ya este transcrito en el segmento rojo ya no va a tener lugar, ¿sí?
Entonces, al momento de que genera una proteína corta, va a ser diferente a en las hembras, que el corte se hizo después de este segmento. Entonces, en las hembras, el cordón de terminación no se va a censar, no lo va a tener el transcrito. Entonces, en las hembras se va a traducir todo este segmento, ¿sí? Entonces, ese segmento va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque la generación de esta proteína no es funcional. No va a tener un impacto en drosófila. Sin embargo, cuando se genera de la forma como lo hacen las hembras, ahí sí va a tener una generación de una proteína más grande, donde la proteína va a tener una funcionalidad. Y esa proteína está relacionada con ser macho o ser hembra, ¿sí? Entonces, realmente hay organismos que este tipo de procesos es crucial para que se lleven a cabo cosas tan importantes como la determinación del sexo, ¿sí? Hablando en el caso específico de drosófila. Pero no es así de sencillo, o sea, realmente es súper complicado y súper refinado los mecanismos que se llevan a cabo con este mecanismo de splicing o de corte y empalme. Hay algo que se llama corte y empalme alternativo. ¿Qué quiere decir? Va a haber segmentos del DNA que van a generar RNAs mensajeros, pero hay muchas opciones de generar RNAs mensajeros de una misma secuencia de DNA, ¿sí? Si se fijan en este segmento de DNA, tenemos el exón 4, el exón 6, el exón 9 y el exón 17. Y estos se van a componer de exones alternativos. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor en una vez se va a agarrar este segmento y se va a pegar con el primero de este, y con el primero de este, y con el primero. Y se genera una proteína. Pero a lo mejor en otra vez va a ser el segundo, con el primero y el último. Y en otra vez va a ser el último y el primero, y en medio el quinto y el último. O sea, las posibilidades de generar proteínas diferentes son muy grandes, ¿sí? O sea, al momento en que se lleva a cabo esto, pueden generarse muchas posibilidades de generar proteínas. En este caso específico de este segmento, de este ejemplo, se pueden generar 38.016 proteínas diferentes. Y al hablar de proteínas diferentes, quiere decir que van a funcionar diferente, ¿sí? Y eso puede favorecer enfermedades o nos puede proteger contra enfermedades, ¿sí? Entonces, realmente el generar proteínas a través de la maduración del RNA mensajero, pues es un proceso complejo, ¿sí? Es un proceso complejo, pero es un proceso muy importante y determinante para funciones o expresiones muy, muy importantes, como lo puede ser el sexo, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, esto es como pueden ver el splicing alternativo, y se llama alternativo pues porque tiene la alternativa de hacer varias combinaciones, ¿sí? Entonces tiene la oportunidad de hacer muchas combinaciones, y pues esas combinaciones nos van a dar un sinfín de proteínas, ¿sí? Pero pues a lo mejor no pasa eso en todos los genes, o sea, va a haber algunos genes donde esto va a estar muy complicado, y a lo mejor va a haber otros muy sencillos, que nada más es un intrón y tan, corte, pega y vamos, se genera la proteína. Entonces también vamos a tener un proceso que es de corrección del RNA mensajero. Y esta corrección, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que se va a cambiar una citosina por un uracilo, o una adenina por una inosina. Entonces tenemos de este lado el transcrito que puede irse a dos vías. Una, el ARN no corregido, ¿sí? Donde esa secuencia CAA permanece y
todavía está en este RNA. Y esa modificación que permanece, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar como producto un transcrito largo. En este caso,